Hoy vamos a meternos con un libro que tiene un título, un título que de entrada puede generar un poco de rechazo, ¿no? Sí, un poco. Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Y es que, claro, lo entiendo, porque la idea de enamorarse de uno mismo, Suena a narcisismo. exacto, a narcisismo, a egoísmo, a todo eso que socialmente está, pues, bastante mal visto. Totalmente. Parece que hay como un mandato no escrito que dice que quererse a uno mismo es de ser un creído. Sí, Pero es que Rizzo le da la vuelta a la tortilla desde la primera página. Lo que él plantea es que el amor propio no es un lujo, es una necesidad. claro. Es literalmente el sistema inmunitario de la mente contra el sufrimiento y la base para cualquier cambio real en la vida de una persona. Exacto. Por eso lo que vamos a hacer hoy es precisamente eso. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Vamos a explorar los 4 pilares que, según él, sostienen una autoestima sana. No para convertirnos en narcisistas, sino para construir lo que él llama un yo sostenido. Me gusta ese concepto. O sea, una versión de nosotros mismos que esté más contenta, más plantada en el suelo y que aguante mejor los palos que da la vida. Y es que es clave esa distinción que haces. Rizzo no habla de egolatría, de sentirse por encima de los demás. No, Habla de algo mucho más profundo. De la capacidad de reconocer lo bueno que tienes sin sentir vergüenza. que ya es difícil. Y es una idea que no es nueva, ¿eh? La filosofía lleva siglos dándole vueltas. Spinoza lo llamaba el conatus, ese impulso natural por perseverar en tu propio ser. Y los estoicos ya defendían una autoconservación sana. Claro que no es un invento de un libro de autoayuda de ayer por la tarde. Para nada. Y lo fascinante aquí es cómo la psicología cognitiva moderna ha validado todo esto. Con datos. Lo ha confirmado. Lo ha validado, sí. O sea, hoy sabemos que una visión negativa de uno mismo no es solo ser pesimista. No. Es un factor de riesgo clave en trastornos como la depresión, la ansiedad o las fobias. Por eso el libro es tan práctico. Va al grano. Sí, no se queda en la filosofía. Nos da un mapa con 4 puntos cardinales. Autoconcepto, autoimagen, autorreforzamiento y autoeficacia. Y si te parece, empezamos por el primero. Venga, vamos a ello. El autoconcepto, que básicamente es, pues eso, ¿qué piensas de ti? Tal cual. Rizzo usa una metáfora que me parece brutal. Dice que la mayoría vamos por la vida con un garrote invisible. Ya sé por dónde vas. Y al mínimo error, ¡zas!, nos damos un palo a nosotros mismos. Esa autocrítica destructiva que nos machaca. ¿Y que no sirve para nada? Porque una cosa es la autocrítica constructiva, que te ayuda a mejorar. Claro. Y otra es el autodesprecio, que solo te hunde. El libro cuenta el caso de un paciente que se sentía tan asfixiado por sus propias normas, por la cantidad de deberías que se imponía, Uf. que llegó a decir en terapia: me siento como una fotocopia de mí mismo. Había perdido el contacto con quién era de verdad. Espera un momento, aquí es donde se pone realmente interesante. Esa distinción que hace Rizzo entre ser y comportarse es potentísima, Es la clave. porque te libera de la tiranía de una sola acción. No es lo mismo decir cometí un error que soy un inútil, Claro. o robó una vez que es un ladrón. Cuando nos ponemos esas etiquetas, la autorrotulación, estamos condenando todo nuestro ser por un solo fallo. ¿Cambia toda la perspectiva? Es que ese es el núcleo del problema. Y esa tendencia a la autorrotulación se alimenta de una autoexigencia salvaje, A tope. de ponernos metas que son de por sí inalcanzables. Me encanta la analogía zen del arquero que utiliza. A ver. Si un arquero se obsesiona con clavar la flecha en el centro de la diana, con el resultado, la propia ansiedad hará que falle el tiro. La presión le puede. Exacto. En cambio, si se olvida del resultado y se concentra en el proceso, en su respiración, en la tensión del arco, en su equilibrio, La flecha va sola. pues dará en el blanco de forma natural, como una consecuencia. Nosotros hacemos lo contrario. Nos obsesionamos con el resultado y nos olvidamos de disfrutar y aprender del proceso. Suena muy bien en teoría, lo del arquero zen, pero en la práctica, con la presión del día a día, con un jefe que te exige resultados para ayer, ¿cómo te enfocas en el proceso? Parece casi imposible. Es que ahí está la trampa. El libro lo muestra con un diagrama que es un círculo vicioso perfecto. A ver. Empiezas con un estándar irracional. Tengo que ser el empleado perfecto. Vale. Eso te lleva a una conducta ansiosa para intentar alcanzarlo. Como es imposible, tu autoevaluación es un desastre. No soy lo suficientemente bueno. ¿Y te frustras? Y te genera un estrés brutal, y ese estrés afecta negativamente a tu rendimiento, lo que confirma tu creencia inicial.
Es una profecía autocumplida. Y de ahí no sales. Y se agrava con el pensamiento todo o nada. O lo hago perfecto o soy un fracaso. No hay grises, no hay progreso. Solo blanco o negro. Vale, entiendo. Arreglas lo que piensas de ti, ese diálogo interno, pero luego está el espejo. El tema de la autoimagen, que hoy en día con las redes sociales es un campo de minas. Este es el segundo pilar. Un campo de minas total. Porque nos bombardean con un ideal de belleza único y real, y que, como Rizzo insiste, es cultural. Claro. Lo que se considera bello aquí y ahora no lo era hace 100 años, ni lo es en otras partes del mundo. La belleza no es una verdad objetiva. Para demostrar hasta qué punto nuestras creencias son más fuertes que la realidad, cuenta la historia de una paciente convencida de que era fea. Ajá. Para intentar ayudarla, hicieron un experimento. 100 estudiantes universitarios la evaluaron anónimamente junto a otras 2 chicas consideradas atractivas. ¿El resultado? Fue que el 90% la consideró bella y sensual. ¿Y cuál fue su reacción al ver los datos? Dijo, jamás pensé que la gente tuviera tan mal gusto. No me lo puedo creer. Es que es tremendo. La evidencia objetiva no sirvió para nada frente a una creencia tan arraigada. Es lo que Rizzo llama la lupa personal, con la que magnificamos lo que no nos gusta. Sí. Cuenta el caso de otro paciente obsesionado con la forma de los dedos de sus pies, algo en lo que nadie más se había fijado en su vida. Es que da un poco de vértigo pensar en el poder de esas creencias. Entonces, ¿qué propone Rizzo para romper ese círculo? Porque si ni los datos objetivos funcionan, ¿qué nos queda? Pues aquí es donde introduce su idea central, que es un cambio de paradigma total. Él dice, la belleza es una actitud. ¿Una actitud? Sí. Si tú te sientes una persona atractiva, si te gustas, eso es lo que proyectas. La batalla no está fuera, en el gimnasio o en el quirófano, sino dentro. Si conectamos esto con una idea más amplia, el objetivo no es matarse para encajar en un estándar externo que nos viene impuesto, No. sino gustarse a uno mismo. Y para eso, dice el autor, a veces hay que inventarse los propios criterios de belleza. Decidir qué es para ti ser atractivo, más allá de la moda o de lo que diga Instagram. Y sobre todo, recordar que una persona es infinitamente más que su apariencia física. Hay una frase en el libro que es demoledora y brillante a la vez. ¿Cuál? Dice, uno no se enamora de unas pantorrillas, un peroné o una tibia, sino de quien los lleva. Buah, es que esa frase lo resume todo. La atracción de verdad, la conexión, va mucho más allá de la anatomía. Se trata del conjunto, de la esencia de la persona. Y esa idea de ir más allá me parece clave. Porque no es solo lo que piensas o cómo te ves, sino cómo te tratas en el día a día. Claro. Si estableces tus propias reglas, también deberías establecer tus propios premios, ¿no? Y supongo que de eso va el tercer pilar, el autorreforzamiento. Exacto. La pregunta es muy directa. ¿Cuánto te premias? Buena pregunta. Rizzo lo plantea con una analogía muy potente. Si tuvieras una pareja que nunca te elogia, que nunca te dedica tiempo de calidad, que nunca tiene un detalle contigo, ¿dirías que te quiere? Pues claro que no. La mayoría diríamos que no. Entonces, ¿por qué aceptamos esa misma conducta de nosotros hacia nosotros? Es una buena reflexión. El libro critica lo que llama la cultura del tacaño con uno mismo. Esa idea de que el ocio es una pérdida de tiempo o un lujo que solo te puedes permitir si has terminado absolutamente todo. Sí, sí. Vemos el descanso como un residuo, lo que sobra después de cumplir, y no como lo que es, una inversión fundamental en salud mental. Él aboga por un hedonismo responsable. Me gusta el concepto. Porque no habla de una bacanal sin control. No, claro. Te dan placer y darte permiso para buscarlas. Siempre que no te hagas daño a ti ni a los demás. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de disfrutar? ¿Por qué? El autor apunta a 2 causas. La primera es la pérdida de la capacidad de exploración. La rutina nos mata la curiosidad. Te aplatana. Esperamos que la felicidad nos llame a la puerta, cuando en realidad hay que salir a buscarla. A veces a la aventura, sin un plan fijo, solo por el placer de descubrir. Y la segunda causa es aún más profunda, ¿no? Sí, es la pérdida de la capacidad de sentir. Hemos aprendido que expresar emociones es hacer el ridículo, y eso nos ha llevado a un bloqueo emocional tremendo. Uf. El libro cuenta el caso de un alto ejecutivo al que Rizzo tuvo que comunicarle que su mujer, tras 5 años de infidelidad, le abandonaba. Madre mía. La única reacción del hombre fue fruncir el ceño y decir, «Debo reconocer que me siento algo incómodo». Algo incómodo.
Vaya tela lo del ejecutivo. Es un caso extremo, pero creo que todos tenemos un poco de eso, de reprimir por miedo a hacer el ridículo o a parecer débiles. Por eso una de las herramientas clave que propone el libro es el autoelogio. Ajá, Reconocer internamente nuestros logros, por pequeños que sean, y desmontar las creencias que nos lo impiden. claro, porque el autoelogio tiene mala prensa. Suena a ser un creído, a soberbia. ¿Cómo lo haces sin cruzar la línea y convertirte en un narcisista insoportable? La clave está en que sea un diálogo interno, honesto y privado. No se trata de ir pregonando tus virtudes, Vale, sino de reconocerlas para ti, desmontar esa voz que te dice, no lo merezco, no fue para tanto, era mi deber o está feo que yo mismo me felicite. ya. Rizzo lo llama un idilio oculto con uno mismo y dice que es absolutamente necesario para la salud mental. Vale, me queda claro. Entonces tenemos el concepto, lo que piensas, la imagen, cómo te ves, y el reforzamiento, cómo te tratas. Pero falta el motor, ¿no? La gasolina para ponerte en marcha y conseguir cosas. La confianza. Ahí entra el cuarto y último pilar, la autoeficacia, Exacto. que se define como la convicción en tu propia capacidad para hacer las cosas y alcanzar metas. Y aquí, como en todo, los extremos son malos. Siempre. Tan perjudicial es la autoexigencia desmedida de la que hablábamos al principio, como no exigirse absolutamente nada por miedo a no estar a la altura. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si no tienes confianza en ti, directamente no afrontas los retos. No te atreves. Y como no los afrontas, nunca tienes la oportunidad de demostrarte que puedes, lo que refuerza tu idea de que eres un incapaz. Es una espiral descendente que te hunde cada vez más. El autor comparte una anécdota personal que lo ilustra a la perfección. Sí. Cuando tenía 10 años, unos chicos mayores molestaron a la niña que le gustaba. Él, por miedo, agachó la cabeza y se fue. Lo normal a esa edad, supongo. Cuando se lo contó a su padre esperando consuelo, el padre le obligó a volver y a enfrentarse a ellos. Le obligó a ir a pegarse. Básicamente, volvió a casa con un ojo hinchado, pero su padre le dijo una frase que se le quedó grabada para siempre. A ver, Es preferible tener un ojo hinchado que la dignidad maltratada. qué potente. La lección era que afrontar tus miedos, aunque pierdas, te fortalece. Huir, aunque te salve momentáneamente, te debilita por dentro. Es muy contraintuitivo porque toda nuestra educación se basa en evita los problemas. Y aquí la lección es la contraria. Afronta el problema, aunque salgas perdiendo, porque es la única forma de construir el autorrespeto. Precisamente. Y el libro analiza muy bien las trampas mentales que nos impiden hacerlo. Una es lo que los psicólogos llaman la desesperanza aprendida. Suena fatal. Rizzo menciona el experimento clásico con perros. A un grupo se le aplicaban descargas eléctricas de las que no podían escapar. Al principio intentaban huir, pero al ver que era inútil, se resignaban. Pobres animales. Se quedaban aguantándolas pasivamente. Lo terrible es lo que pasa después. ¿Qué? Cuando a esos mismos perros se les ponía en una jaula donde la vía de escape era visible y fácil, ya no la utilizaban. ¿En serio? Se tumbaban y aguantaban las descargas. Habían aprendido a ser indefensos, a que no tenían control, y se rendían incluso cuando la solución estaba delante de sus narices. Es una metáfora perfecta de cómo a veces nos rendimos antes de tiempo porque hemos aprendido a fracasar en el pasado. Exacto. Otras trampas son tener un punto de control externo, es decir, creer que tu vida depende de la suerte, el destino o los astros en lugar de tus acciones. Echar balones fuera. O los estilos de atribución pesimistas. Cuando te va mal, piensas, soy un inútil, causa interna y permanente. Y cuando te va bien, ha sido pura suerte. Causa externa y puntual. Justo. La conclusión es clara. La única forma de generar confianza es haciendo cosas. Es afrontar el miedo, ponerse a prueba y aceptar esa incomodidad inicial para lograr un bien mucho mayor, que es el respeto por uno mismo. En resumen, estos 4 pilares, lo que piensas de ti, cuánto te agradas, cómo te premias y cuánta confianza te tienes, no son ideas aisladas. No, están conectados. Forman un sistema, un mapa bastante completo para construir un amor propio que no sea de boquilla, sino que se demuestre con hechos. Totalmente. Y me gustaría cerrar con una de las ideas finales del libro, que creo que lo encapsula todo. Adelante. Rizzo dice, hacerte cargo de ti mismo es la mayor de las responsabilidades. Y reconoce que no es fácil, que muchas veces implica nadar a contracorriente de lo que la sociedad espera de nosotros. Que es que nos pongamos siempre en último lugar. Exactamente. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una reflexión que el propio autor plantea. Él sugiere que ninguna institución,
Ni la escuela ni la familia nos enseña de forma sistemática a querernos a nosotros mismos. Cierto. Y lanza una hipótesis un poco provocadora. Dice, posiblemente porque no seríamos tan manejables. Es una idea potente. Mucho. Y la pregunta que nos deja para pensar es, si el amor propio se enseñara como una asignatura fundamental desde que somos niños, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Seríamos individuos más plenos, más felices y a la vez quizás más rebeldes o más difíciles de controlar? Ahí lo dejamos.